Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este entrenamiento. Este es un webinar que está grabado con el objetivo de que aprendamos todo lo necesario para perder el miedo a vender. Mi nombre es Samuel Salinas, soy capacitador en Escuela de Ventas y durante los siguientes 25 minutos vamos a conversar y vamos a tener un momento de descubrimiento, de introspección para entender por qué a veces nos causa miedo vender, pero más importante aún, cómo podemos convertir ese miedo y canalizarlo para que se convierta en un catalizador hacia nuestro éxito. Nos daremos cuenta que el miedo no es lo peor que nos puede pasar, por el contrario, descubriremos cómo el miedo puede ser un propulsor, como digamos como el combustible de un cohete que nos lleve a donde queremos estar. Así es que voy a pedir que puedas descargar la guía que te adjunto en este webinar. La idea es que puedas tener el mayor valor y si por algún motivo tienes preguntas o dudas, puedas ponerla en los comentarios o también te voy a dar al final mis redes sociales para que podamos tener incluso una conversación uno a uno. Perfecto. Entonces vamos arrancando este padrísimo webinar y vamos entonces a hablar acerca de esto. ¿Cómo perder el miedo a vender? Comenzamos. Perfecto. Me gustaría iniciar haciendo esta pregunta, una pregunta súper importante. ¿Cuántas empresas quiebran en los primeros 3 años? Si yo te preguntara, ¿tienes una idea aproximada de cuántas empresas quiebran al inicio de operaciones? La respuesta es súper interesante y hasta cierto punto alarmante y triste. Se dice que 7, es más, 7.5 de cada 10 empresas quiebran antes del tercer año. Incluso hay estadísticas de otras fuentes o de otros medios que aseguran que la cifra de muerte de empresas es de 8 e incluso hay quien se atreve a decir que es hasta 9 de cada 10. Vamos para fines prácticos a quedarnos con la cifra de 7 o 7.5. 7 de cada 10 empresas quiebran antes de llegar al primer año o al tercer año de operaciones. Esta es una estadística súper alarmante porque significa que hubo 7 emprendedores o 7 empresarios que perdieron su capital, que perdieron sus ahorros, que perdieron básicamente lo que habían invertido en sus proyectos y que al final nunca vieron un retorno o el retorno no fue el que ellos esperaban y por ende terminaron quebrando. Independientemente de las circunstancias que se llevan en cada época, sea por una contingencia como lo fue la pandemia o lo ha sido la pandemia, sea cualquier otro problema que haya existido, entendamos que a nivel mundial la mayoría de las personas tienden a fracasar y a quebrar aquello en lo que supuestamente creen o a lo que supuestamente le apuestan. Y si yo me pusiera a pensar, esa estadística no solamente aplica para el tema de negocios, es muy probable que nos ocurra lo mismo en otras áreas. A lo mejor, por ejemplo, en algún punto de tu vida has querido aprender inglés o tal vez has querido terminar tu maestría o tal vez en algún punto has decidido algo tan sencillo como ponerte en forma. A lo mejor incluso has decidido alguna vez ir al gimnasio, fuiste, te inscribiste, pagaste 3 meses por adelantado y al final la realidad es que dejaste de ir. Es muy común en el mundo en que vivimos que frecuentemente abandonemos aquellas cosas que decimos querer o desear, ¿vale? No es para que nos sintamos terriblemente mal, sino para que hagamos una introspectiva de cómo a veces como cultura, como emprendedores, como asesores de venta, estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso, o mejor dicho, con el abandonar. Vamos entonces a entender lo siguiente. Me gustaría entender por qué las empresas quiebran, por qué un proyecto, por qué un emprendimiento, por qué un producto que se podría vender al final termina fracasando. Hay muchas ideas en el mercado, podríamos escuchar muchos motivos, pero podemos englobarlo básicamente en tres grandes razones. El primero es por un tema financiero, básicamente era insostenible el tema del plan de negocio, modelo de negocio. El segundo que va de la mano es que no había ventas, porque básicamente si no entra dinero, si no hay ingresos, entonces ningún negocio puede subsistir. No importa a qué te dediques, las ventas es lo más importante en todo negocio, porque sin ventas no hay ingresos. Podrás pedir capital, podrás financiarte, podrás pedir un préstamo, pero sin importar el crédito, el apoyo que tengas, si no hay ventas, el negocio no va a tener resultados. Entonces es muy importante que entendamos cómo las ventas son fundamentales y es una de las causas o la causa principal por la que los negocios quiebran, porque no tienen ventas.
Y por último, es un tema de liderazgo, es un tema de inteligencia emocional. Posiblemente el líder no se rodeó de la gente correcta, posiblemente tomó malas decisiones, posiblemente eligió los socios incorrectos, posiblemente su propio temperamento, su carácter le impidieron ser resiliente, le impidieron aprender a negociar, le impidieron hacer todas las cosas que tenía que haber hecho para que su negocio tuviera resultados y creciera. Bien, incluso hay empresas que tienen buenas ventas, pero cuando el liderazgo falla, entonces más temprano que tarde, todo lo demás, como un efecto dominó, también termina colapsando. Entonces, si pudiéramos resumir estos 3 puntos, finanzas, ventas y liderazgo, en un solo motivo, seguramente llegaríamos a una palabra en común. Pero antes de definirla, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imagínate que tienes un negocio, ¿vale? Tienes un emprendimiento. Estás revisando tus finanzas y te das cuenta que solo dispones del capital necesario para sobrevivir 1 o 2 meses más. Ya hiciste cuentas y te diste cuenta que tus ahorros y tus fondos solamente van a durar 1 o 2 meses más. En ese momento tienes 2 opciones. Imaginemos que estamos en una carretera y hay 2 carriles. La opción A o el carril A significa vender lo más posible. Significa que antes de que quiebres harás todo lo que está de tu parte por hablar, prospectar, contactar, hacer llamadas telefónicas, tocar puertas de todo cliente potencial. Por otro lado, en el otro lado de la carretera, en el carril B, existe la opción de que te resignes a que vas a quebrar y bueno, ya simplemente comiences a ver en cuánto vas a rematar tus muebles o cómo vas a hacerle para acabar lo menos dañado posible. Si yo te preguntara en este momento qué camino elegirías, es muy probable que tú me respondas que lo más lógico es hacer la ruta A. Es decir, moverte, ponerte a vender, hacer tu último esfuerzo porque tú creíste en ese negocio y estás dispuesto a dar todo antes de dejarte morir. Aunque racionalmente ese sería el mejor camino, en la vida real no es así. En la vida real, la estadística nos dice que 7 de cada 10 emprendedores o empresarios prefirió quebrar que vender más. Suena súper interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que alguna persona diga, ya quiero quebrar, ya me voy a tirar a la basura, dirán por ahí? Racionalmente no es algo lógico, pero vamos a entender que somos seres humanos y como seres humanos estamos regidos por un sistema emocional. ¿Qué significa regidos por un sistema emocional? Que literalmente las emociones que toman control a veces de nuestra vida nos hacen tomar decisiones de manera racional o no. Por ejemplo, resignarme a quebrar antes de dar mi último esfuerzo por vender más es muy común en el mundo de los negocios. Por eso decimos que la falta de liderazgo, un liderazgo que no es consciente de sus emociones, es más propenso a quebrar. Entonces, si nos damos cuenta, el juego de las emociones es muy interesante y muchas veces el factor miedo es lo que destruye nuestros sueños, lo que nos impide aterrizar y materializar aquello que decimos desear. ¿Por qué? Porque el miedo, que es la palabra mágica que vamos a entender en este momento, y es mágica porque hace cosas muy interesantes que ahorita vamos a analizar. El miedo es un factor, básicamente, que tiene 2 características. La primera es que nos puede quitar energía, nos puede apagar y nos puede literalmente poner en modo a dormir. O por otro lado, tiene la capacidad de llevarnos a otros niveles desconocidos para nosotros e inyectarnos adrenalina y la energía suficiente para salir y romperla. Pero primero, antes de llegar a ese punto, vamos por partes. ¿Qué es el miedo y por qué el miedo juega un papel tan importante en los negocios y en las ventas? Bueno, vamos a entenderlo. Primero que nada, el miedo es una emoción básica. Tal vez ustedes has escuchado alguna vez la película o has visto la película Intensamente de Disney, ¿vale? En esta película, que es muy recomendable, hay una niña y dentro de esta niña hay varias emociones. Es una película muy famosa. Bueno, cada emoción de esas chiquitas que están dentro de ella realmente tiene un trasfondo muy realista, según la psicología. Según la psicología, las emociones básicas con las que nacemos son, entre otras, son la alegría, el enojo, el disgusto, la tristeza y, por supuesto, el miedo. Entonces, ¿por qué el miedo forma parte de nuestra naturaleza? ¿Por qué cuando fuimos configurados y creados se inyectó el miedo como parte de nuestra paquetería básica? Es decir, como una emoción que nos acompaña desde que nacemos y que continuará con nosotros hasta el día en que muramos, si lo vemos de esta perspectiva.
¿Por qué el miedo forma parte de nosotros? Y la respuesta es súper interesante. La razón por la que el miedo existe es porque el miedo es una emoción de la supervivencia. ¿Qué significa esto? Que el miedo tiene el objetivo de que nosotros nos mantengamos con vida. Si yo no tuviera miedo a las alturas, posiblemente ya me hubiera caído de una altura muy grande. Si yo no tuviera miedo a ser atropellado, posiblemente no me fijaría de cruzarme ambos sentidos. Si yo no tuviera miedo, posiblemente no estaría aquí. El miedo cumple la función de mantenernos vivos, es decir, de sobrevivir. El único problema es que la función del miedo es esa, que sobrevivamos, no que vivamos bien. ¿Me explico? O en otras palabras, como algunas personas le llaman, pasar de la sobrevivencia, de simplemente existir, a tener una supervivencia total. La supervivencia total es, si podemos definirlo en otra perspectiva, la capacidad de vivir una vida plena, abundante, exitosa, con todo lo que deseamos, ¿vale? Normalmente se habla mucho acerca de la zona de confort y se nos enseña que la zona de confort debemos salir de ahí. En realidad, no es que tengamos que salir de la zona de confort, sino todo lo contrario. Tenemos que ampliarla, hacerla mucho más grande para que realmente sea una zona cómoda. Me gustaría que pensaras en tus ingresos de los últimos meses, no solamente en época de contingencia, sino en cualquier otro momento de la historia o de la vida. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos en que has generado más ingresos? ¿Y qué tan frecuentes esos ingresos han estado viniendo? Si en este momento en tu vida sientes que estás un poco limitado o que los ingresos que tienes, las ventas que tienes, no son las que desearas, tal vez hay que hacer un ejercicio de introspección e identificar si tal vez estamos limitados por el miedo. Vamos a entender cómo el miedo juega un papel muy interesante en el mundo de las ventas, porque es la causa número uno por la que las ventas no ocurren. Si nos damos cuenta, el miedo tiene la capacidad de boicotearnos. ¿Por qué? Porque el miedo activa un piloto automático en nosotros. Si tú vieras un lobo, quiero que veamos esta imagen, si tú estuvieras en el bosque y de pronto vieras un lobo, posiblemente tendrías dos tipos de reacciones. La primera es que tal vez te paralizarías, caerías rendido o incluso te podrías desmayar. ¿Ve? Es tanta la impresión de ver un lobo que posiblemente no responderían todos tus sentidos. Significa que tal vez simplemente te quedarías congelado, no sabrías qué hacer y el piloto automático del miedo tomaría acción, de modo que la razón disminuye y el inconsciente toma todo el control, paralizándote. Tal vez tu reacción sería completamente diferente. Tal vez comenzarías a correr de manera adrenalínica, tal vez buscarías un escondite o un refugio, o incluso habrá algunos de ustedes que tome una vara y decida atacar al lobo. Porque lo mismo, el inconsciente toma el control y el razonamiento básicamente queda en modo reposo. Entonces, si nos damos cuenta, el miedo tiene la capacidad de activar mecanismos de autodefensa dentro de nosotros. Ahora, eso está muy bien si estuviéramos en un ambiente de sobrevivencia o supervivencia. El problema es que ese mecanismo se activa muchas veces en otras etapas y épocas y situaciones de nuestra vida en la que realmente no hay un factor de vida o muerte, pero para nuestro inconsciente sí, y por eso se activa. Vamos a entender que básicamente en el mundo de las ventas y la razón por la que causa miedo vender es porque el miedo en las ventas está asociado a tres tipos de miedos. Pueden existir más, pero los más comunes son estos tres. Miedo al rechazo, miedo a la humillación y algo que denominaremos en esta ocasión como miedo al éxito. Miedo al éxito suena muy interesante. Vamos a descubrir por qué. Vamos a iniciar con el primero, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es uno de los miedos más poderosos y que más ataca a los asesores y a los emprendedores. Es el miedo que está asociado con el no. ¿Qué significa esto? Que una parte inconsciente de mí asocia el no o el rechazo con un sentimiento de no sentirme suficiente, no sentirme merecedor o no sentir que soy adecuado para tener algo. Puede haber muchos factores. Posiblemente crecí en un ambiente o en un ambiente en mi infancia en el que tal vez papá o mamá me decían, deje de pedir, usted confórmese con lo que le damos. No les gustaba, no me dejaban hablar, yo no tenía la libertad de pedir cosas y aunque las pidiera, la respuesta siempre era no. No hay dinero, ahorita no, no seas imprudente, no sea pediche, siempre el no, el no, el no. O tal vez crecí en un ambiente en el que por algún motivo papá o mamá se fueron de casa y mi inconsciente asoció el rechazo de mis padres como algo que era culpa mía.
y por ende me lleva por la vida evitando sentir ese rechazo nuevamente. Muy común ese tipo de situaciones. O tal vez cuando yo era más joven o más pequeño, sufrí un rechazo real, ya sea en una relación, ya sea de parte de mis abuelos, ya sea de parte de alguien a quien yo amaba y apreciaba bastante. Puede haber muchos factores, pero en común el miedo al rechazo está asociado con el sentimiento de que no soy merecedor, ¿vale? Pero ¿cómo podemos identificar este miedo al rechazo? Bueno, vamos a hacer las siguientes preguntas y me gustaría que en tu manualito pequeño puedas ir poniendo cuáles de ellas, puedes ir palomeando con cuáles de ellas te sientes identificado o identificada, ¿vale? Trata de ser lo más sincero contigo, eso es para ti, identifica y es un ejercicio de introspección, porque recuerda que muchas veces los miedos se enmascaran. ¿Cómo se enmascara un miedo? Bueno, hay muchas maneras, pero normalmente las máscaras más comunes del miedo son, número uno, el orgullo, significa que yo no estoy dispuesto a reconocer, ¿vale? Una persona orgullosa, una persona arrogante, normalmente es una persona que simplemente está enmascarando sus propios miedos. Otra forma en que enmascaramos el miedo es a través de la apatía y la flojera, ¿va? Es diferente al cansancio. La apatía o la flojera, cuando algo no me motiva, cuando algo me da flojera hacerlo, es muy probable que sea una máscara del miedo. Es decir, no quiero contactar con la parte más inconsciente de mi ser y por eso tengo una barrera que es flojera o el desinterés, ¿vale? Hay otras barreras que vamos a ir identificando más adelante. Bien, vamos entonces a reconocer cómo identificamos el rechazo o el miedo al rechazo en nuestra forma de vender y nuestra forma de hacer negocios. Punto número uno, me cuesta mucho llevar a una persona al punto en que debe decir sí o no. ¿Qué significa esto? Que siempre hago muchas vueltas en una venta o negociación. Soy la persona que hago muchas citas, muchos rodeos y realmente me cuesta mucho trabajo llegar al punto en que la persona pueda hacer acuerdos. Punto número dos, me cuesta ofrecer y pedir. La única manera en que no puedo ser rechazado es nunca pidiendo nada. Si el cliente me pide algo, yo por supuesto que lo voy a atender bien, pero yo atreverme a darle una recomendación, yo atreverme a pedirle algo o a ofrecerle un producto, un servicio que él no solicitó inicialmente, eso me genera un poco de conflicto. Tres, postergo la tarea de prospectar, en especial cuando la gente me rechaza, baja mi ánimo. Mira, en el proceso de la venta, la prospección es el modelo en que le conseguimos clientes, pero hagamos esta reflexión. Un vendedor que recién inicia se dice que en promedio de cada 10 presentaciones de venta solo concretará una. ¿Te imaginas la cantidad de rechazo que tiene que pasar para convertirse y generar experiencia para llegar a ser un vendedor experto que cierra 7 de cada 10? Si él no se atreve a pasar la parte de la prospección, nunca agarrará maestría. Y si nunca agarra maestría, nunca llegará a ser un gran asesor, un gran vendedor o un gran empresario. Por eso, cuando yo tengo miedo al rechazo, yo postergo la tarea de prospección. Otra máscara del miedo, como lo hemos platicado, es la postergación. Cuando yo postergo hacer las cosas, en realidad posiblemente es un tema de miedo. Siguiente punto. Soy bueno para atender al cliente, pero me cuesta mucho trabajo ir a buscarlo. Regresamos al punto de la prospección. Si el cliente me lo pones enfrente, le puedo vender, lo puedo atender, pero yo ir a buscarlo me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo ser yo quien abre la conversación. Siguiente punto. He llegado a decir, este cliente no va a comprar, dejaré de darle seguimiento antes de que él me dé un no. Es decir, antes de que me rechacen, yo rechazo. Eso es muy común. Yo siempre digo, no, este cliente es un tal por cual, este cliente yo no quiero tratar, este cliente no me compra, y yo soy el que lo rechazo en lugar de que me permita llevarlo al punto en que tome decisiones. Y por último, resto importancia a mi producto o incluso a mi propia persona utilizando frases como no se preocupe, descuide, no hay problema, no pasa nada. Estas palabras, aunque son muy inocentes, en realidad denotan un sentimiento de sobajar. Cuando yo digo, no pasa nada, no te preocupes, tal vez muy dentro de mí sí pasa algo, pero siento que si yo lo reconociera podría generar un rechazo. Por lo tanto, le quito importancia para que de esa manera pase desapercibido, ¿sabes? Cuando una persona tiene miedo al rechazo, también muchas veces le cuesta trabajo decir no. Así como hay gente que tiene miedo al rechazo y rechaza, hay gente que por el miedo al rechazo evita ser ella la que dice que no, porque cree inconscientemente que si dice que no, será rechazada, ¿vale? Es muy común ese tipo de actitudes en un asesor de ventas. Vamos a pasar al siguiente y luego veremos más de cómo trabajarlos. Siguiente tipo de miedo, miedo a la humillación. El miedo a la humillación tiene que ver con el sentimiento de no sentirme apto, de no sentirme a la altura. Posiblemente crecí en un ambiente de bullying
en un ambiente en mis padres o la gente que me cuidaba me sobajaba. Posiblemente crecí bajo la sombra de un padre o de una madre exitosos y tal vez yo me llamo incluso igual, ¿sabes? Y tengo que lidiar con el fantasma de no ser ellos. O posiblemente crecí siendo el hermano menor o crecí siendo el primo al que siempre comparaban con los demás, o incluso tal vez mi complexión física, tal vez era el gordito, era el chaparrito, era el flaquito, y crecí con estas ideas de siempre sentirme humillado, siempre sentirme sobajado por otros. Y esto lo voy cargando el resto de mi vida si no lo trabajo, ¿vale? Entonces, cuando llegamos al punto de los negocios, me doy cuenta que me limito muchas veces por lo que otras personas puedan decir o pensar de mí. Vamos a poner los puntos en los que vamos a evaluar este tipo de miedo. Número uno, al momento de dar seguimiento, me preocupa ser insistente, molesto o presionador. ¿Qué significa esto? Que soy la clase de persona que se limita. Si yo voy a darle seguimiento a un cliente, digo, le marcaré, pero se lo hago en momento, y si está comiendo, y si ya salió de trabajar, y si se acaba de despertar, y entonces todo el tiempo estoy pensando en que me da mucho miedo, me preocupa, me da pena ser molesto o presionador, ¿vale? Hay técnicas para trabajar todo esto, por supuesto. Siguiente punto dice, tengo dificultad para aprender y dominar mis productos o servicios. Una máscara del miedo a la humillación es también la lentitud de aprendizaje. Por ejemplo, tal vez se te dificulte el inglés o las matemáticas. ¿Sabes una cosa? Es muy probable que ni las matemáticas ni el inglés sean un problema para ti. Lo que es un problema para ti es la forma de aprender. Es decir, no es que tú seas malo para las matemáticas, es que tal vez tu proceso de aprendizaje fue tan tortuoso y humillante que asocias matemáticas con humillación y por lo tanto eso hace que te cueste más trabajo aprender, ¿sabes? Es muy común cuando alguien aprende matemáticas, por ejemplo, que pase por errores, que se equivoque, y el maestro es una persona sin inteligencia emocional, lo tachará de burro, de tonto, de inepto. Y entonces todo eso va comiendo tu propia autoconfianza y creces teniendo aversión a ese tipo de cosas. Es lo mismo con las ventas. Cuando alguien me dice, yo no sé, lo mío no son las ventas, en realidad lo que está diciendo por dentro es, me causa mucho miedo el proceso de compartir mis ideas y de compartirlas con los demás porque tengo miedo a que me rechacen y me humillen. Eso significa cuando la gente dice las ventas no son lo mío. No, en realidad todos nacemos para poder vender. Es un proceso de convencimiento y el ser humano por naturaleza es convincente. Pero cuando yo cargo ese proceso de humillación y de rechazo, entonces es más tortuoso y por lo tanto ya no lo quiero hacer. ¿Vale? Siguiente dice, creo que me faltan habilidades, pero me cuesta detectar exactamente cuáles. Simplemente me siento incapaz. A veces pienso que no soy suficientemente preparado para ir a ver a un cliente. ¿Qué significa este punto? Que siempre siento que me falta algo. Es diferente que me falte efectivamente algo a simplemente sentirlo. Cuando yo siento que no estoy listo, es realmente un tema de miedo a la humillación. Siguiente, los clientes no conocen mi nombre y frecuentemente me dejan en visto o me ignoran. Es muy común que una persona con miedo a la humillación pase completamente desapercibida. Uso frases como disculpa, disculpa la molestia, disculpa que te interrumpa, te robo 5 minutos. Inconscientemente creemos que somos una molestia. Es terrible. Bien. Y por último, en el de los tres hablaremos del miedo al éxito, que en realidad el miedo al éxito significa miedo al cambio. El miedo al éxito significa tengo miedo a cambiar mi actual patrón de comportamientos, pensamientos e incluso mi patrón de comportamiento económico. Puede ser porque he generado cierto grado de afinidad, es decir, inconscientemente pienso que si yo tengo más dinero, posiblemente me convierto en una mala persona. O tal vez pienso que si yo genero más dinero, voy a tener que repartirle a mis hermanos y me van a pedir y no quiero pasar por eso. O tal vez crecí con la creencia de que el dinero es malo y es un pecado. O tal vez crecí con la creencia inconsciente de que mi papá nunca tuvo dinero, siempre estuvo pidiendo prestado y siempre andaba viendo cómo sacarle y al día de hoy tampoco tiene mucho dinero y todos tenemos que cooperarle. Y por lo tanto, si yo tuviera dinero, sería como romper un patrón de creencias heredado. Y si yo lo rompo, entonces automáticamente, inconscientemente pienso que podría ser desechado de la familia, porque no estoy siguiendo el ejemplo de mis padres, ¿vale? Hay muchas razones por las que podemos tener miedo al éxito. Vamos a ver algunos ejemplos. Número uno, solo abandonar hábitos y actividades que sé que funcionan. Es muy común cuando hablo con clientes que me dicen, Samuel, yo antes invertí en publicidad en redes sociales. Ok, ¿te funcionaba así? Muy bien. ¿Y tienes campaña actualmente? No. ¿Por qué? No sé, la realidad no sé por qué dejamos de hacerlo. Simplemente sé que me funcionaba, pero dejé de hacerlo en algún momento y ni siquiera me di cuenta. Siguiente punto, bajo el ritmo cuando debería subirlo o mantenerlo, ya sea porque me enferme, algo ajeno me suceda o cosas pasen que me impidan mantener una racha de éxito.
Es decir, siempre pasa algo externo. El auto se poncha, tengo un percance, me rompo una pierna, me enfermo, mi gato lo atropellan y entonces ese día iba a cerrar y ya no fui, ya no cerré con el cliente un proyecto importante. Siempre ocurre algo externo que me limita. 3, cuando gano más, suceden cosas eventuales no planeadas que me hacen gastarlo todo. Una vez alguien me dijo, Samuel, cuando tenga mi aguinaldo pondré mi negocio. Y después de Navidad le pregunté cómo te fue y me dijo, mi mamá se enfermó, tuve que gastar todo el dinero en eso. Simplemente pasan cosas que te hacen gastar lo que tenías más. La opinión de otras personas, en especial tus seres más cercanos, suele frenarme. Llámese la opinión de tu esposa, la opinión de tus padres, la opinión de tus hijos, porque tienes miedo a cambiar la perspectiva que ellos tienen de ti. Siguiente, postergo o olvido enviar cotizaciones y dar seguimientos. ¿Cuántos aquí no hemos pedido una cotización y nunca nos llegó? Muy común eso. Y por último, uso frases como ya ni modo, así es la vida, así nos tocó vivir, ya vendrán tiempos mejores, Dios aprieta pero no ahorca, los tiempos de Dios son perfectos, no se puede tener todo en la vida. En realidad son palabras que hablan de un conformismo. Bien, entonces, ya que identificamos estos tres, piensa cuál de ellos tengo yo más marcado, en cuál le saqué más de 3 puntos. Tal vez en uno, tal vez en dos, tal vez en todos. Si en ninguno sacaste puntos, conviene de pronto hacer un ejercicio interno, ¿bien? Y si realmente no sacaste ningún punto, pues qué bueno. Pero en realidad creo que la mayoría de nosotros tenemos algunos de estos puntos, ¿va? Y los manifestamos de diferentes formas. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, primero que nada vamos a resignificar. Primero que nada, vamos a resignificar que el miedo no es algo ni negativo ni positivo, simplemente existe. Pero yo puedo decidir convertirlo en algo positivo. Es decir, voy a dejar de pensar que el miedo es malo, voy a dejar de sentirme avergonzado por tener miedo y voy a empezar a reconocer que sí, tengo miedo y tengo miedo porque es un instinto que me permite sobrevivir. Por lo tanto, es buenísimo, porque tengo miedo yo, tienes miedo tú y tenemos miedo todos de algo diferente y de diferentes cosas. La diferencia existe en que alguien decide enfrentarlo y utilizarlo a su favor y hay personas que simplemente viven bajo la sombra del miedo y nunca hacen nada con su vida. ¿Ok? Entonces, primero que nada, cambiamos el miedo de negativo a positivo, aprendiendo a reconocerlo como parte de nuestra esencia. Y decido tomar ese miedo y canalizarlo para que me dé la adrenalina suficiente para hacer cosas increíbles. Si tú estuvieras siendo correteado por un animal rabioso, probablemente en tu prisa y en tu correr y en tu escapar, si te cayeras y te tropezaras y te doblaras el tobillo, posiblemente ni siquiera lo sentirías, seguirías corriendo, porque la adrenalina que está en ese momento en tu organismo es tanta que no sientes dolor. Será después cuando lo sientas. Esa adrenalina está a tu disposición también al momento de hacer negocios. Cuando tú vas a ver a un cliente, cuando vas a hacer ese proyecto, cuando vas a aventarte a poner ese negocio, posiblemente te paralices, pero si tú lo racionalizas y lo entiendes, puedes convertirlo en el motor que te haga hacerlo. Y ya después sufrirás, pero en el momento lo haces. Y eso es lo más bonito, que te das cuenta que muchas veces después ni siquiera de sufrimiento. Vamos entonces a utilizar el miedo como en lugar de un efecto que nos paralice, como un efecto o como una emoción que nos lleve a accionar. Vamos a resignificar y agradecer el miedo. Vamos a utilizar o aprender 3 técnicas bien poderosas para aprender a trabajar con el miedo. La primera técnica se conoce como la técnica del tobogán. ¿Qué significa la técnica del tobogán? ¿Alguna vez te has aventado de un tobogán acuático? Muchas veces cuando vas subiendo el tobogán, tu corazón palpita más, sientes vértigo, tus manos tiemblan. Y eso es porque el miedo, la emoción del miedo te está mandando alertas, efectos fisiológicos para que no hagas algo. En este caso, para que no te avientes de una altura de la que ciertamente podrías morir. Claro, el inconsciente no entiende que hay un tubo que te permitirá llegar al agua, pero tu mente racional sí. Entonces, por lo tanto, tu mente racional toma el control. Para aprender a usar la técnica del tobogán, vamos a aprender a diseñar el peor escenario posible. ¿Qué significa el peor escenario posible? En nuestra mente, idealizar qué es lo peor que nos podría pasar. Pero no me refiero a un tema superficial, sino realmente vamos profundo. Por ejemplo, yo pienso, esta reunión me causa un poco de temor, porque inconscientemente pienso que lo peor que me podría pasar es que en ese momento salga todo mal, que la presentación no arranque, que el producto sea malo, que el cliente me diga que soy carero y es más, que el cliente se levante y me empiece a ofender y me diga que soy un inútil y me diga que mis papás tenían razón, que solo perdieron su dinero al pagarme una carrera que no ejercí y que tal vez yo soy una persona y un fracaso total. En ese momento me pongo a llorar y entonces el cliente está tan enojado que pide al guardia que me saque y me aviente del edificio. ¿Va? Uf, qué terrible es enfrentar eso, pero es necesario crear ese escenario para darnos cuenta que qué probabilidad hay de que eso suceda y posiblemente ninguna. Cuando yo idealizo el peor escenario posible y me doy cuenta que no va a suceder,
el miedo automáticamente disminuye, porque el miedo anida y florece en el escenario de la incertidumbre, en lo que no sé. La mayor parte de las cosas que nos dan miedo son cosas que desconocemos. Es más, son cosas que tal vez nunca nos van a pasar, pero como no tenemos ninguna certeza, el miedo aflora. Cuando yo el miedo lo racionalizo y utilizo la técnica del tobogán, que significa idealizo el peor escenario y después me doy cuenta que no me va a pasar, entonces me doy cuenta cómo el miedo disminuye. Si tú tienes mucho miedo al ver un cliente, idealiza el peor escenario y luego verás cómo cambia tu perspectiva. La segunda técnica que veremos se conoce como la técnica espejo. ¿Qué significa la técnica espejo? Significa literalmente ponerte frente a un espejo y pensar todo aquello que te da miedo. Por ejemplo, me da miedo, pero que es racional y que es real. Por ejemplo, a mí me da miedo sentirme humillado. ¿Y por qué me da miedo sentirme humillado? Porque siento que las personas pueden darse cuenta de que soy tonto, de que las personas pueden darse cuenta de que estoy gordo, no estoy en forma, de que las personas pueden darse cuenta de que realmente no soy tan bueno como digo ser. Tal vez estoy enfrente del espejo y digo, me doy cuenta que las personas pueden rechazarme o humillarme porque tal vez no soy guapo o tal vez no estoy en forma, tal vez yo no tengo un título súper importante de una escuela costosa o tal vez no tengo un apellido que me respalde. Tal vez me causa miedo que se den cuenta que no sé sumar bien y que mi letra es fea y que no sé hablar inglés. Y tal vez cuando te pones enfrente del espejo y es un ejercicio muy consciente, es un ejercicio muy duro, pero tienes que hacerlo. Porque solamente cuando confrontas la parte de ti que no te gusta y la racionalizas, entonces hacemos una lista y entonces esa lista deja de tener poder. ¿Por qué? Porque podemos hacer un plan de acción. Si yo digo, ok, me da miedo negociar en inglés porque mi inglés es malo, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es algo muy real y eso es lo que me puede pasar. Entonces voy a tomar un curso de inglés y me voy a comprometer a aprenderlo. O tal vez digo, efectivamente, mi producto podría no ser el mejor. ¿Qué puedo hacer para añadirle valor y que la gente lo vea y entonces por ende no me rechace? Este plan de técnica de espejo significa identifico todo aquello que me causa más temor y luego hago un plan de acción con lo que puedo resolver. Algo que yo no puedo resolver, entonces digo, puedo vivir con esto y si yo puedo hacer paz con eso, entonces deja de tener poder sobre mí, ¿vale? Es por eso que es tan poderosa esta técnica. Y por último, la técnica de visualización. ¿Qué significa esa técnica? Significa aprender a ver más allá de lo que ahorita hay. Voy a pedirte que cierres los ojos en este momento y que te guíes por mi voz. Y quiero que te puedas visualizar a ti mismo o a ti misma dentro de 10 años, logrando el éxito que estás buscando en este momento en tu vida. Quiero que te puedas ver. Quiero que puedas ver con los ojos cerrados dónde te ves en 10 años. Pon atención al tipo de ropa que llevas puesta en 10 años. ¿Qué color es? ¿Qué accesorios traes? ¿Dónde estás? Ya sea tu casa o tu oficina, tu espacio de trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo son los muebles, la decoración, los colores de la pared? ¿Cómo se siente el ambiente? Volteas y miras enfrente de ti tu agenda. ¿Qué haces todos los días? Volteas a la derecha y ves los logros del último año. ¿Qué has logrado? Volteas a la izquierda y ves todos los planes que siguen, todos los proyectos que están en puerta. ¿Te emociona? ¿Qué auto conduces? Te llega un mensaje confirmando tus vacaciones. ¿Dónde vas a vacacionar la próxima vez? ¿Con quién vas a compartirlo? En este momento han pasado 10 años. ¿Quién comparte tu vida contigo? ¿Con quién vives? ¿Qué dice la gente que más te ama de ti? Y de pronto, enfrente de ti, miras un gran espejo. Observa ese espejo. ¿Cómo es alrededor? ¿Cómo es el marco? ¿Está limpio? ¿Cómo brilla? Y de pronto, en ese espejo, te pones frente a frente y ves tu reflejo. Y puedes ver a tu yo dentro de 10 años. Tu yo te voltea a ver y en ese momento de conexión, en este momento de conexión, tu yo dentro de 10 años, tu reflejo, te da un consejo. ¿Qué te dice tu propio yo? Un consejo sencillo pero poderoso. Volteas hacia atrás y miras todo lo que has avanzado en estos 10 años. ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido el esfuerzo, el sacrificio? ¿Lo vale? ¿Te sientes a gusto? ¿Estás donde quieres estar? ¿Vas hacia donde quieres ir? ¿Te sientes feliz? Tomamos una respiración y empezamos a contar de regreso. 5, 4, 3, 2, 1. Y despertamos, abrimos los ojos en el aquí y en el ahora. ¿Te gusta lo que viste? ¿Te motiva?
Cuando aprendemos a ver más allá de lo tangible, nos damos cuenta que los miedos dejan de ser tan grandes, porque el miedo solamente nos previene de no ir a donde no conocemos, pero cuando sabemos a dónde vamos, el miedo deja de existir. Si yo te dijera en este momento, cierra los ojos y camina en tu propia casa, lo harías un poco a tientas, pero hasta cierto punto con cierta seguridad porque sabes dónde estás. Pero si yo te soltara en un lugar que no conoces y te dijera, haz lo mismo, te daría más miedo, porque el miedo abunda en lo que no conocemos, en lo que no vemos. Cuando yo aprendo a visualizar, me doy cuenta que los miedos disminuyen. Y lo más importante, que me dan energía para actuar, porque me veo motivado. Vamos a aprender a hacer un ejercicio para cerrar bien poderoso que se llaman mantras de autosugestión. La autosugestión es una técnica muy poderosa que todos ocupamos. Es la capacidad para programarnos a nosotros mismos. Cuando tú vas por la calle y dices, ay, qué tonto soy, qué bruto, qué inepto, esto no es para mí, te estás programando, es una autosugestión. Así como lo hacemos casi siempre para el mal, podemos hacerlo para el bien. Y vamos a aprender cómo hacer un mantra de autosugestión. Vas a tomar tu manual o una hoja y vamos a empezar a anotar cómo nos vemos en un año. Tú pones, por ejemplo, ¿qué te gustaría tener en un año? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Y qué te gustaría mejorar en tu persona? Vamos por partes. ¿Qué te gustaría tener? ¿Te gustaría tener un auto nuevo? ¿Te gustaría tener una casa diferente? ¿Te gustaría tener un viaje con tu familia? ¿Qué te gustaría tener? Segundo punto, vamos a hacerlo de manera realista dentro de un año, ¿ok? Segundo punto, ¿qué te gustaría estar haciendo, logrando? Tal vez tener más ventas, tal vez tener tu negocio creciendo, tal vez tener más colaboradores, más vendedores, tal vez tener una gerencia. ¿Qué te gustaría estar haciendo? Y por último, ¿qué te gustaría mejorar en tu persona? ¿Te gustaría ser más empático, más paciente, más tolerante, aprender inglés, aprender idiomas, ponerte en forma, bajar de peso? ¿Qué te gustaría estar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Vale? Y una vez que lo hemos anotado, vamos a construir un párrafo. Y este párrafo va a iniciar con la palabra soy. Soy es una palabra muy poderosa porque activa la programación de nuestro inconsciente. Cuando yo en una computadora PC aprieto la tecla control, la computadora reconoce que le voy a dar una orden. Si yo pongo control X, corto. Si pongo control V, pego. Si pongo control C, copio. De la misma forma, de la misma manera, en nuestro inconsciente, la palabra soy activa la función de programación. Por eso cuando yo digo soy un tonto, gracias, te estás programando. Y si tú eres tu hijo o a tus hermanitos o a alguien le dices, eres un necio, eres un desobediente, gracias, lo estás programando también. ¿Ok? Entonces soy es una palabra que implica mucho respeto porque es una palabra muy poderosa, es una vía de acceso rápida a nuestro inconsciente. Entonces vamos a redactarlo de la siguiente manera. Soy, y luego vas a anotar cómo te ves en el futuro, pero en el tiempo presente. Por ejemplo, en este caso, la persona quería en un año ser un gran asesor, quería lograr sus metas, quería generar más carisma, quería que sus clientes lo recomendaran y quería tener una camioneta. Vamos a traer todo eso al presente. Soy un gran asesor, logro y supero mis metas continuamente. Soy un hombre visionario, carismático, en continuo mejoramiento. Mis clientes me siguen y me recomiendan porque les doy soluciones, les aporto valor y genero buena conexión con ellos. Tengo la capacidad económica para estrenar mi nueva camioneta. Así, espero que puedas hacer tu propio mantra. Lo vas a anotar y lo vas a poner programado en tu teléfono celular con una alarma. Vas a establecer esa alarma a la hora que tú quieras. Puede ser en la mañana, al mediodía o antes de dormir. Y cada que suene la alarma por los próximos 15 días, vas a reprogramar. Tiene que ser un mantra que te haga vibrar, que conecte con lo que deseas, que sea realista, pero más importante, que realmente proyecte lo que quieres lograr el próximo año y lo traiga al tiempo presente. Mira, la consecuencia de hacer esto será que tengas más autoconfianza, tendrás más inteligencia personal, tu vida estará ya menos llena de drama, aprenderás a dejar de tomarte las cosas personales. Tengo una amiga que es asesora de ventas y me decía, a mí me genera mucho conflicto que el cliente llegue tarde o incluso que me dejen plantada. Eso me enoja porque lo siento como una agresión hacia mí. Es alguien que tiene miedo a la humillación, ¿estás de acuerdo? Lo ve como una agresión, lo ve como algo personal. Y yo le pregunté, amiga, ¿tú crees que el cliente se levantó con las ganas de hacerte sufrir ese día? ¿Crees que el cliente se levantó con ganas de hacerte perder tu tiempo? Posiblemente no. Lo más seguro es que el cliente tuvo alguna ocupación, algo sucedió fuera de su control o por motivos de su mal control, pero estoy seguro que nunca es hacia ti, no es personal. El principio básico de las ventas es aprender a tomarnos las cosas nunca de forma personal. Significa disociarnos, entender que el cliente está hablando, el cliente posiblemente tenga miedos, tenga ocupaciones, tenga preocupaciones. Cuando yo me doy cuenta que el cliente tiene más miedo que yo, mi miedo se reduce.
vamos rápidamente a entender que la manera en que puedo trabajar y no solamente perder el miedo, porque el miedo va a existir siempre, pero sí puedo perder el efecto nocivo del miedo y puedo reasignarlo. Si el día de mañana yo quiero hacer 20 llamadas, aunque tenga 3 que me digan que no, entiendo que no es personal. Y al contrario, estoy motivado porque sé que puedo llevarme el bono este mes, porque sé que puedo generar más ventas, porque sé que puedo generar más ingresos. Cuando estoy motivado por lo que sí quiero, en lugar de evitar lo que no quiero, encuentro motivación porque tengo un motivo. Sin motivo no hay motivación. Si vives solamente al día haciendo las cosas que vienen solo por tener un poco de dinero, nunca tendrás la motivación suficiente para sobrellevar tus miedos y canalizarlos para que te den energía. Pero cuando sabes lo que quieres, cuando un hombre y una mujer saben a dónde van, todos los elementos, todo lo que sucede, será para que lleguen a ese punto. Recordemos este principio en que la inteligencia emocional en las ventas es fundamental para tener éxito y felicidad. Te agradezco por haber tomado este webinar y espero que estos principios los puedas aplicar. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a @samuel.salinas en Instagram o @aprender-a-vender. También puedes encontrarnos como @escuela de ventas MX. Puedes tomar, este pequeño workshop es parte de un entrenamiento más grande de 4 horas que habla acerca de cómo perder el miedo a vender. En cada módulo iremos hablando de cada miedo y de técnicas específicas para trabajarlo en cada negociación y cómo blindar nuestras negociaciones del miedo. Aprenderemos también técnicas poderosas para ser irresistibles y para que la gente no te diga que no, ¿vale? Vamos a aprender también cómo generar ofertas de valor, pero más importante, cómo convertirte en una persona magnética y atractiva, no porque estés súper guapo o súper guapa, sino porque tu actitud y tu energía atraen lo que tú quieres que sea atraído a tu vida. Esto cambiará para siempre tus clientes, cambiará para siempre la gente que te rodea, tus socios, tus empleados e incluso tu pareja, ¿vale? Esto tiene el poder de transformar todo porque recuerda que lo que nos rodea siempre es la manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Si dentro de nosotros hay miedo, hay dudas, hay falta de valores, hay un sentimiento de no integridad interna, lo más probable es que lo que hay a nuestro alrededor manifestará lo mismo y llegará a nuestra vida gente que nos haga recordar lo mismo, gente tóxica. Entonces vamos a cambiar y sacudirnos eso y te invito a que puedas tomar el entrenamiento completo con nosotros en escueladeventas.mx. Pero independientemente de eso, que la guía que te acabo de dar te haga hacer reflexionar acerca de que estás en el punto ideal para cambiar tu vida y para transformar y para vivir la vida que tú quieres. Termino con una anécdota muy poderosa. Había una vez un hombre que buscaba la iluminación y para eso subió una montaña. Cuando llegó a la montaña, encontró a un hombre sabio. Ese hombre sabio miraba el infinito, pero junto a él había un perro chiquito que lloraba de dolor. El hombre volteó a ver al hombre sabio y le dijo, maestro, ¿por qué hay un perro así? ¿Por qué lo permites? El maestro entonces vio al perro y dijo, sí, está llorando mucho, ¿verdad? Dijo, sí, llora mucho. Y le dice, ¿por qué no haces algo por él? Y le dice, bueno, es que el perro está echado sobre un clavo, por eso llora. Sobre un clavo, maestro, ¿por qué no lo quitas de ahí? Entonces el maestro guardó silencio y le dijo, porque el perro llora de dolor y le duele lo suficiente para aullar, pero todavía no le duele lo suficiente para levantarse. Entonces, que no, nunca permitas que lo que te detiene en este momento en tu vida, que lo que te duele en este momento, te duele lo suficiente solo para quejarte, pero no lo suficiente para levantarte e ir a donde hay peces, ¿ok? El éxito del vendedor radica en pescar donde hay buenos peces. Me siento agradecido por tu tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Pon en los comentarios, coméntame en Instagram. Si requieres una sesión 1 a 1, agéndala sin ningún costo, te la regalo. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp a los números que aparecen en la página y con todo gusto te doy una sesión, ¿vale? Quiero que tú puedas encontrar y quiero que puedas llegar a ser la mejor versión de ti. Todos estamos en ese camino. Yo estoy en ese camino, tú estás en ese camino. Y cuando caminamos juntos nos damos cuenta de que somos más fuertes y de que podemos llegar más rápido. Te comparto todo esto con mucho amor y te digo, qué bueno que tienes miedo, todos tenemos miedo, pero es más bueno, aparte de tener el miedo, saber que el miedo existe para llevarnos a donde queremos llegar y que puede ser un motor y una adrenalina súper poderosa, ¿vale? El miedo es parte de nosotros, tal como la alegría, el enojo, la tristeza. Y cuando aprendemos a tener paz con esos sentimientos, nos damos cuenta de que aprendemos a vivir en plenitud y a disfrutar cada emoción. Después hablaremos de cómo la alegría y también el enojo tienen una influencia muy poderosa en nuestra forma de hacer negocios, de vender y de tener una vida. Gracias por estar hasta aquí. Soy Samuel Salinas y nos vemos en una siguiente emisión
Gracias y saludos. Nos vemos.